Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer o hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes, no eres más que un espectador asombrado. Estamos al aire en FM Ciudadela 88.7 del dial. En Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a la periodista Anisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos. En la cabina de control y soporte técnico nos asiste como siempre la gran Esther Ferreira. No te asustes. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web es audeuruguay.weebly.com y aquellos que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En el programa de hoy tendremos para ustedes el siguiente desarrollo. El diván, autores en Ciudadela, escritores en otras tierras, radiocine, teatro en Red 21, voces de nuestro tiempo y en el cierre, el refrán de Azafrán. Con ustedes, Esto es Arte. Incluso susurros anónimos, ocultos, detrás de un velo que parece real. No te asustes o te apartes. Bueno, ahora sí voy a comenzar con los anuncios. La actividad realizada por la Asociación Uruguaya de Escritores en la plataforma Zoom de AUDE, con respecto a la disfrutable conferencia que nos brindó el escritor Daniel Fernández Corch sobre Borges después de medianoche, les cuento que en los próximos días será subida a las redes sociales de la institución para que todos aquellos que no lograron participar de ella puedan disfrutarla. Por otra parte, la revista internacional Becult realiza el concurso Premio Internacional de Cuentos Abelardo Castillo. Dicho autor es una de las figuras más importantes de la literatura argentina y maestro de escritoras y escritores. El plazo de admisión de las obras vence el 17 de septiembre. Tengo otro concurso, el segundo concurso nacional de cuentos Maca Figari. El elemento inspirador será una serie de 4 pinturas seleccionadas de Pedro Figari, de las cuales cada postulante elegirá una para realizar su cuento. El plazo para la recepción de los trabajos vence el 16 de septiembre. Las bases se encuentran disponibles en la página web de la institución, que es audruguay.weebly.com. Weebly es www.ly. Bueno, hasta aquí voy con los anuncios que teníamos para el día de hoy. Cada semana, en Autores en Ciudadela, un escritor nos acerca aspectos olvidados o poco comunes sobre otro autor que todos conocemos, pero que bajo la perspectiva de quien lo cuenta, seguramente nos aportará algo nuevo o nos llevará a querer saber algo más. En esta oportunidad, María García Marichal nos contará sobre Emily Dickinson. Así que María, el micrófono es todo tuyo en Autores en Ciudadela. Buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto estar con ustedes de nuevo en este segmento Autores en Ciudadela. Soy María García Marichal y hoy voy a acercarles a una poeta que me encanta, estadounidense, Emily Dickinson.
Emily Elizabeth Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, en los Estados Unidos de América, y falleció el 15 de mayo de 1886 en el mismo lugar, en la misma casa, en su casa paterna. Su padre fue abogado, un hombre de gran cultura y severa austeridad, como gran parte de las familias burguesas de Nueva Inglaterra del siglo XIX. Emily, por lo tanto, recibió una educación muy rígida de base calvinista que la marcó muy profundamente y la enfrentó a un escepticismo que, más allá de su poesía dedicada a Dios, la acompañó hasta el final de sus días. La lectura fue fundamental para Emily desde que era chiquita. Así conoció la obra de Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson y a las novelistas Nathaniel Hawthorne y Harriet Beecher Stowe. Esta última es la autora de La cabaña del tío Tom. Poco después de los 20 años, Emily Dickinson optó por aislarse del mundo y de la mayor parte de las personas, manteniendo contacto con muy pocas, entre ellas el escritor Samuel Boswell, con quien la unió una correspondencia muy larga en el tiempo. Llevó, por lo tanto, una vida casi monástica, dedicándose a hacer las tareas de la casa, vivía en la casa paterna, y como tantas mujeres de esa época, escribía en lo que tuviera a mano y guardaba, escondía. Pedazos de papel de embalar, una hoja perdida, eran el elemento físico donde Emily podía escribir su poesía o sus reflexiones. Luego los ocultaba. Allí, ocultos en cajones, en muebles, en cofres, dejó apuntes y poemas en enormes cantidades. Encontrados después de su muerte, la obra de Emily se reveló como una de las creaciones poéticas más destacadas de la literatura inglesa del siglo XIX. Cuando se aisló, se vistió exclusivamente de blanco. Ella decía, mi blanca elección. Tal vez era una expresión visual de la pureza a la que quería llegar, de sus bases éticas y hasta de la transparencia de su poesía. Sus primeros versos fueron típicos del estilo de la época, pero evolucionaron rápidamente hacia una creación experimental, muy melodiosa, con ritmos y cadencias que variaban, a veces más lentos, a veces más veloces. No utilizó exceso de palabras y creó una poesía muy intensa, muy luminosa. Uno de sus biógrafos dice de ella que es una especialista de la luz. A medida que el tiempo fue pasando, su obra fue profundizándose. Se hizo más meditativa, muy intelectual y profundamente sensible. A pesar de su vida aislada, estuvo muy enamorada y eso se refleja en muchos de sus poemas y cartas a un hombre cuyo nombre jamás se supo y a quien ella llamaba Master. Este sentimiento se sublimó posteriormente para transformarse en amor a Dios. ¿Saben lo que decía Jorge Luis Borges sobre esta hermosísima Emily? No hay, que yo sepa, una vida más apasionada y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo a tenerlo. Si tenemos que destacar algunas de las características que son propias de la poesía de Emily Dickinson, yo subrayaría la exquisitez dialéctica, la extrañeza de algunas de las expresiones o de las imágenes, la oscuridad en contraposición con la luz, las imágenes y las sensaciones expresadas de manera magistral, los conceptos muy profundos y el lenguaje, a la vez metafísico y emotivo. Cuando ella vivía, solo 5 de sus composiciones poéticas fueron publicadas en forma anónima. A su muerte, y guardados, escondidos, se encontraron 1800 poemas y reflexiones. En 1920 impactó como una destacada de las más prominentes escritoras de habla inglesa. En 1924, su sobrina, Martha Dickinson Bianchi, publicó The Life and Letters of Emily Dickinson. Y en 1930, 6 años después, Genevieve Taggart publicó The Life and Mind of Emily Dickinson. Es decir, una escribió sobre su vida y sus letras, sus cartas, y la otra sobre su vida y su mente, su pensamiento. 2 enfoques diferentes, uno más literario, otro más intelectual y afectivo. ¿Cómo es la obra de Emily Dickinson? Abundante, heterogénea, con sus más logrados poemas en estructuras breves, de 8 a 12 versos. Se observan muchos de ellos como cuartetos,
cuartetos yámbicos y cuartetos con rima ABCB. El verso yámbico en la poesía griega y latina tiene un pie compuesto de 2 sílabas, la primera breve y la otra larga. En la poesía española, el pie tiene una sílaba átona seguida de una tónica. Ejemplo, amor, pastor, canción. Si hacemos una clasificación de los poemas de Emily Dickinson, podemos agrupar en la vida, life, la naturaleza, nature, el amor, love, el tiempo y la eternidad, time and eternity. Es aguda, intensa, clara para abordar misterios existenciales. En sus poemas de amor hay pasión irrealizada, pero su forma de sentir es idealista y fina. En el tiempo y la eternidad, por ejemplo, logra intensidades inesperadas, hermosísimas descripciones e imágenes únicas. Ella logra conmover al lector, transmitir las pequeñas tragedias repetidas con profunda belleza. Emily no le temía la muerte, pero el misterio de la muerte la seducía. Permítanme leer un poema, por supuesto traducido, ¿verdad? Cuando cuento las semillas. Cuando cuento las semillas sembradas allá abajo, para florecer así, lado a lado. Cuando examino a la gente que tan bajo yace para llegar tan alto. Cuando creo que el jardín que no verán los mortales ciega al azahar sus capullos y sortea a esta abeja, puedo prescindir del verano sin queja. Certidumbre. Yo jamás he visto un yermo y el mar nunca llegué a ver, pero he visto los ojos de los brezos y sé lo que las olas deben ser. Con Dios jamás he hablado, ni lo visité en el cielo, pero segura estoy de a dónde viajo, cual si me hubieran dado el derrotero. Gracias, amigos, por escucharme. En el diván de Esto es Arte, hoy recibimos a una gran artista, Teresa Corondi, escritora, músico, actriz y una de las mejores voces de nuestro país, aunque ella lo niegue. Ha llevado adelante el proyecto poético Tres Poetas Ocupas, con el que ha transgredido las presentaciones poéticas conocidas. Pero bien, dejemos que Teresa nos cuente y descubran a una artista completa como Teresa Corondi. Bien, Teresa, ponte cómoda, te estamos escuchando. En el diván de Esto es Arte. Mi nombre es Teresa Corondi, soy poeta, narradora, performer, gestora cultural, comunicadora. Empecé bastante tarde a mostrar mi poesía porque si bien escribo desde que aprendí las primeras palabras, primero me dediqué a cantar componiendo letras en diversas bandas que iban desde el grunge, rock alternativo, pop rock, hasta el folclore urbano. Y más adelante todo esto se consolidó en un proyecto junto a un guitarrista amigo que conformamos un dúo de poesía-canción. Desde ese momento, aproximadamente en el año 2010, mi escritura creativa se fue concentrando cada vez más en el poema, en la prosa poética, hasta que recientemente escribí también una novela que en este momento está en proceso de edición. Algunos de mis libros son La Enunciación, publicada en el año 2016 por Yagurú, Escandinavia, que es una publicación de Ediciones del Azahar del año 2018, y recientemente, en abril de este mismo año, 2021, se publicó Par, que también es una edición de Yagurú. Par es un libro bastante particular desde su gestación. Ha sido un viaje que
que va acompañando o que acompañó, o capaz que sigue acompañando, ¿no? Porque no se termina nunca, Par, una historia de amor. Pero es un amor también particular, porque es amor escrito con H. Esa es la diferencia de este amor. Es una H que se aspira, que se inhala como el aire, que enmudece, que grita a veces, que incomoda, que rompe con el confort de la palabra amor escrita de forma tradicional, sin H. Y en este amor la H tiene una sonoridad liviana pero íntimamente perceptible. Es decir, Par es un poemario que reúne este concepto de amor y el recorrido que hace esta pareja desde su encuentro hasta el final de sus días. Además, el libro también integra otra idea de Par que tiene que ver con lo formal. Se trata de 26 pares de poemas que están encabezados por un haiku o senryu, que es una tradicional forma de escritura japonesa que en su brevedad procura una profundidad y armonía que son inusuales en formatos más extensos. No quiere decir que no estén en formatos más extensos, pero es inusual lo que logran en su brevedad estas composiciones poéticas. Estos poemas breves abren la voz a un segundo poema en verso libre, más largo, y así se intenta generar un diálogo entre estos dos formatos poéticos y sus contenidos. El último par de poemas sigue la lógica, aunque en lugar de utilizar un poema breve de 17 sílabas para arrancar ese diálogo, abre con una tanka, que también es un formato breve japonés, pero tiene 2 versos más, y en parte de su origen es que hace 1400 años servía para entregar mensajes de amor, para reflejar la ausencia, ¿no? Otras características de este libro Par es que se trata de un pequeño tiraje artesanal. Todos los libros fueron cosidos a mano con un tipo de costura oriental, han sido firmados por mí. Las tapas tienen un diseño manual muy liviano, con algunos trazos de colores casi imperceptibles. Se buscó cuidar la edición al máximo, tratar de que irradiase ese espíritu tan íntimo que inspiró el contenido. Es como procurar que sea un libro objeto de colección, que cuando alguien lo lea sienta que ingresa en ese mundo intimista del amor. Cuando decidí publicar Par, lo hice pensándolo como regalo de cumpleaños de mi pareja. La fecha de edición del libro coincide con la fecha de cumpleaños y el ejemplar número 1 fue el regalo que le hice cuando arrancó ese día, el 13 de abril de este año. Y concebí Par desde su origen como un viaje alucinante. Es una poesía sumamente sentida, pero también detallista, cuidada. El silencio está en su justa medida, las palabras están en su justa medida. Me importa mucho la música de cada poema, los juegos del lenguaje,
y el silencio, el diálogo de cada par de poemas con el siguiente. Es decir, hay toda una coherencia que no necesariamente busca ser comprendida por quien lo lea, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que una vez que cualquier obra sale a la luz y se encuentra con lectores, ahí comienza un nuevo proceso que es la reescritura, y cada cual se va apropiando del texto, recibiendo sus propios impactos emocionales, intelectuales o ambos. El 7 de octubre habrá una presentación de Par en el ciclo virtual que está haciendo la Casa de los Escritores, y va a haber algunas sorpresas ahí con gente participante vinculada a las letras en Uruguay y en el mundo. Y ahora, para cerrar, les voy a leer un poema, un texto de Par, despidiéndome de todos ustedes y agradeciendo al espacio El Diván que me permitió esta pequeña presentación. En el calor fuimos hijos del rojo, antes del aire. Eran los nombres una estampa de abono, lumen de tierra fértil, madre abierta con su aliento de pujo. Ahí andábamos, bandoleros del diablo, abriéndole paso al mito que perece y retorna de vez en vez, porque nada puede contra el origen. Las papilas del amor dan lengua al coloquio del tiempo. Amigos, nos encontramos en Escritores en otras tierras. Esto es arte que se emite cada semana desde la 88.7 FM Radio Ciudadela. Desde la ciudad de Montevideo tiende un puente imaginario de afecto y de pétalos de rosas para encontrarnos con autores que están por todo el planeta. Y es así que mi compañera Nisa los entrevista cada semana para acercarnos a sus trabajos literarios y también para compartir un momento, yo diría que único de nuestras vidas. Es así que hoy recibimos a la escritora ecuatoriana Patricia Morán, quien nos va a contar sobre su nuevo libro, En constante inspiración. Con ustedes, Patricia Morán, en Esto es arte. Gracias, Daniel, por la presentación que le hiciste a nuestra invitada de hoy. Y ya estamos con Patricia Morán, que nos va a decir en qué parte del mundo se encuentra y de qué nacionalidad es. Buenas tardes, Nisa y Daniel. Gracias por esta grata oportunidad de poder dirigirme a esta audiencia que nos escucha a nivel internacional. Soy ecuatoriana y actualmente resido en la ciudad de Guayaquil. Un placer dirigirme a ustedes. Patricia, para aquellos que aún no han leído tu libro, tampoco la descripción de él, cuéntales qué fue lo que te motivó para escribir sobre este género. Con todo gusto, Nisa. El libro de mi autoría, titulado En constante inspiración, es un análisis de muchos años, aproximadamente 8 a 9 años, que he venido recopilando pensamientos e inspiraciones propias que nacen del silencio, de la quietud, de la meditación, de la oración. Y definitivamente sentí la necesidad o un deseo ferviente de poder compartir y transmitir toda esta información en este tiempo. Esto ha sido recopilado desde aproximadamente unos 8 a 9 años. Y entre mis anhelos de compartir estaba justamente escribir un libro
y plasmar cada uno de ellos. Y definitivamente considero que esto no es algo casual, sino causal. Detrás de toda esta experiencia de vida a nivel mundial tan fuerte, considero oportuno que el pensamiento positivo sea uno de los pilares fundamentales para que las personas puedan nutrirse y acercarse a Dios a través de la inspiración. Considero firmemente que detrás de toda esta experiencia de vida hay un propósito real y es mi anhelo que el contenido del libro toque tantas vidas sea posible de una forma positiva. Otra cosa que en realidad me interesaría mucho que nos cuentes, ¿cuál es el único sentido de la vida? Gracias, Nisa. Qué interesante y profunda pregunta. Considero que la vida como tal tiene varios matices, diversidad de momentos, pero uno de los aspectos que no debemos dejar pasar es justamente vivir plenamente, saber que nuestra existencia tiene un tiempo determinado aquí en este plano material, pero que más allá del tiempo es lo que dejamos sembrado como un legado positivo para todas las demás personas. Vivir plenamente significa estar en paz contigo, estar en paz con todo aquello que te rodea, con la naturaleza misma, en un respeto permanente y absoluto a todo lo creado por la fuente suprema. Uno de los aspectos primarios de vida es justamente llevar esa vida en paz, en armonía, y saber que somos uno con Dios, que somos uno con todas las especies que han sido creadas por Él. Y obviamente respetar a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza, porque estamos co-creando de manera permanente. Patricia, dinos, ¿cómo se puede llegar a ser la mejor versión de uno mismo? Gracias, Nisa. Es uno de los aspectos que están dentro del libro en su contenido. Llegar a ser la mejor versión de uno es justamente estar conscientes de nuestra realidad interna y de saber que tenemos que superar tantos y cuantos obstáculos que se nos pongan enfrente. Saber que la vida misma conlleva a establecer parámetros de medición donde cada uno de nosotros tiene que superarse a sí mismo. No es superar a los demás, sino rescatar lo mejor de cada uno, prepararnos, aprender, desaprender, estar dispuestos a adquirir un nuevo conocimiento, a tal punto que nuestro nivel de conciencia sea elevado, tratar de canalizar nuestros pensamientos positivos y dar un giro radical a toda la negatividad que pueda existir en lo externo. Llegar a ser la mejor versión de cada uno sencillamente es saber y estar conscientes de que Dios, a través de su mágica expresión de amor, nos ha traído a este universo con un propósito determinado. Y para poder llegar a ser esa mejor versión, definitivamente tienes que conocer y descifrar cuál es el propósito de tu vida, de cada uno de nosotros, para poder estar con esa armonía perfecta, con ese equilibrio perfecto que indiscutiblemente nos llevará a ser la mejor versión de cada uno. Patricia, explícanos cómo se hace para nutrir el alma. Gracias, Nisa. Uno de los aspectos que considero muy personalmente es que nosotros no somos únicamente esta materia o esta parte corpórea
que físicamente se ve y se observa. En mi caso, yo tengo la firme convicción de que nosotros somos seres espirituales y que en lo más profundo del ser está el alma, que es justamente esa energía y ese registro único que nace de la fuente suprema al momento de la creación de las especies vivientes en este mágico universo. Para poder generar esa conexión única, debemos estar definitivamente sumergidos en la presencia del Supremo Creador. Saber que constantemente nosotros estamos nutriéndonos de todo lo positivo que existe alrededor nuestro. Uno de los aspectos puntuales es mantener nuestra energía y nuestra vibración elevada a través de nuestros pensamientos positivos, leyendo, escuchando, visualizando y teniendo una conexión permanente con la Madre Tierra, con la Madre Naturaleza, y al mismo tiempo la conexión a través de la oración, a través de la meditación en silencio, donde definitivamente somos uno con la fuente suprema, en este caso con Dios, creador de todo lo creado. Y para finalizar, háblanos de esta expresión, no puedo. Gracias, Nisa. Respecto a esa expresión, definitivamente creo que debemos erradicarla de nuestra mente. No hay límites, definitivamente no existen límites. Los límites únicamente los pones a través de tu esquema mental. Somos creados por el máximo creador de todo lo que existe en el universo. Entonces, sencillamente tenemos que ir con un potencial infinito de oportunidades con todo y con todo. Saber que nosotros somos capaces de alcanzar los más grandes objetivos de vida, aún en medio de las limitaciones. Entonces, lo correcto sería yo puedo conseguir todo lo que anhela fervientemente mi ser interior. Para mí esa es la expresión correcta. Patricia Morán, a través de su libro, nos hace vivir diferente, plenos, sin miedos, en libertad, de acuerdo a sus propias palabras. El amor es una fuente inagotable de inspiración y toca el aspecto espiritual del costado más certero de la existencia. Morán quiere dejarnos su legado al compartir sus pensamientos desde su experiencia en el preciso momento que sintió la presencia de Dios. Deambular por sus páginas nos transmite una exquisita sensación de paz que difícilmente seamos capaces de describir. Un libro que te toca la fibra más profunda y nos acerca lentamente a la presencia divina. La autora sabe perfectamente de lo que habla y utiliza el único lenguaje que todos podemos comprender, el del corazón. En constante inspiración de Patricia Morán, te lo recomiendo porque ya está disponible en Amazon. Gracias, Patricia. Fue realmente un placer haberte tenido en este segmento del programa que titulamos Escritores en otras tierras. Gracias a ti, Nisa y Daniel, por definitivamente darme la oportunidad de dirigirme a todos aquellos que nos escuchan a nivel internacional y conectar un poco con aquellos aspectos positivos de vida que tanta falta hacen en estos tiempos. Extiendo un profundo agradecimiento a todos quienes se dieron la oportunidad de formar parte de este momento y los invito a mantener el pensamiento positivo en todo momento elevado, nuestras energías, nuestra vibración.
Gracias y un abrazo a la distancia. El cine es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes. Radiocine, este segmento que presentamos en Esto es Arte, es la técnica de saberles contar por radio el argumento y los pormenores de cualquier película. Así cada semana mi compañera Nisa saca con los ojos cerrados una película al azar de su inmensa videoteca y nos actualiza sobre un film que nos va a llevar la mente hacia otro lado. En esta ocasión, la película seleccionada es Vivir es fácil con los ojos cerrados. Una propuesta del cine español que si no la vieron hoy o a partir de hoy, querrán ver. Así que luz, cámara, Todaro. Como bien dijo Daniel, hoy les traje una película titulada Vivir es fácil con los ojos cerrados. ¿Qué título, no? Este film es español, data del año 2013, escrito y dirigido por David Trueba. Es la novena película de este director de origen madrileño que escribe y dirige. La escena se transcurre en el año 1966. Antonio, el personaje central, papel interpretado por Javier Cámara, es un profesor de inglés que tiene una particularidad para enseñar tal idioma. Utiliza las canciones de los Beatles. Un día se entera que John Lennon se encuentra en España, específicamente en Almería, y lo abandona todo para emprender el viaje hacia esa ciudad andaluza y conocer a su ídolo, quien había llegado para el rodaje de la película Cómo gané la guerra. En el camino recoge a dos personas, una es Juanjo y la otra es Belén. Juanjo, el papel está interpretado por Frances Colomer, un chico de 16 años, que huye de su casa porque no comparte los ideales de su padre. Y Belén, papel interpretado por Natalia de Molina, también escapa de algo que no sabemos de qué. Los tres personajes emprenden el viaje. Este viaje les cambiará la vida. Una película que contiene un mensaje esperanzador en un contexto de represión. Los protagonistas nos demuestran que el cambio y la perseverancia son dos pasajes que aseguran que, pese a las dificultades, los sueños pueden cumplirse. La libertad y los sueños son los ejes centrales del viaje en el que no solo encontrarán al cantante, sino también se encontrarán a ellos mismos. Ahora les traje algunas curiosidades sobre esta película. Se estrenó el 31 de octubre de 2013, pero no funcionó nada bien en la taquilla, porque solo logró recaudar 700.000 euros en el mes de diciembre. Pero sus 6 premios Goya lograron darle otra oportunidad a este film y regresó a las salas, donde ahora sí recaudó 1.800 millones de euros. Esta película ganó 7 nominaciones a los Goya en Mejor Film, Mejor Director, Mejor Actor, en este caso Javier Cámara, que les cuento que estuvo nominado 6 veces al premio Goya y por fin consiguió su primer Goya en esta película. También estuvo Mejor Actriz Revelación, Natalia de Molina, Mejor Guión Original y Mejor Diseño de Vestuario. Los ganó todos, excepto el diseño de vestuario, que en esa oportunidad fue realizado por Lala Huete. Otra curiosidad es que la estrofa de la canción Strawberry Fields Forever de
nace el título de esta película de David Trueba. Vivir es fácil, con los ojos cerrados, sin entender lo que se ve. Curiosamente, esta canción se compuso en el año 1967 y la película está ambientada en la España de 1966. Les cuento además que el personaje de Antonio está inspirado en Juan Carrión Gañán, un profesor de inglés que viajó en 1966 a Almería para conocer a John Lennon. Este señor, que con 90 años seguía dando clases a niños en la academia que fundó hace más de 50 años en Murcia. Bien amigos, estamos en Teatro en Red 21 y hoy nuestro programa de Esto es Arte se viste de gala para recibir la segunda parte de Molly, una obra del escritor irlandés James Joyce, que nuestra actriz Claudia Rossi, una estrella de la Comedia Nacional, continúa recreando para nosotros. En esta obra, en un formato especial, ajustado para hacerlo en radio, dentro de las características que ustedes están acostumbrados a escuchar en Esto es Arte. Con ustedes, Claudia Rossi y Molly. Segunda entrega de Molly, de Brian Friel, obra estrenada por la Comedia Nacional en el año 2013. Molly Sweeney. A mí al principio no me cayó bien la doctora, no, pero después sí. Creo que fue porque le fui tomando confianza. Frank nunca simpatizó con ella, no le gustaba la manera de hablar, soberbia. Pero yo pensaba que detrás de toda esa seguridad había algo inseguro. Se decía que había sido una de las oftalmólogas más brillantes del país, que había trabajado en los mejores hospitales del mundo, que había estado casada y que el marido la había dejado. Se había ido con una colega de ella, muy amiga. Habían hecho toda la carrera juntas. Se había hundido en una crisis muy profunda. Decían que se había vuelto loca. Hasta dejó la medicina y se puso a trabajar en otras cosas. Pero después vino aquí y retomó la profesión. Consiguió un puesto en el hospital y ahora se cuidaba, caminaba mucho. La gente acá la consideraba un poco soberbia, pero debía ser porque no se mezclaba con nadie. Cuando trataba de pensar cómo sería su cara, me la imaginaba con una expresión perpleja. A mí me gustaba su actitud conmigo, porque nunca me agobió con preguntas absurdas como todos los médicos anteriores. ¿Qué se siente siendo ciega? ¿Qué idea tiene del color? Yo no podía darles ninguna respuesta. Si no conocía otro mundo más que el mío. Una vez me preguntó la doctora, ¿la idea de ver le gusta o la asusta? ¿Por qué tenía que asustarme?, pensé. A Frank le gusta, le dije. Fue una pregunta estúpida, ya sé, muy estúpida, me dijo, perdóneme. Yo no consideraba que estuviera viviendo en un mundo de privación. Y ella lo sabía, ¿eh? Pero ¿cómo podía contarle a los otros médicos cuántos placeres me ofrecía mi mundo? El placer que me daba mi trabajo, el placer de la música, andar en bicicleta y, sobre todo, el placer de nadar.
Ay, no les puedo decir la alegría que me producía nadar. Muchas veces pensaba, y ya sé que puede sonar absurdo, pero pensaba que me daba más placer que el que pueden sentir los que ven. Me abría a vivir la experiencia y con una sensación de tanta seguridad, de tanta liberación, de tanta comunión, que a veces me decía que los demás podían llegar a sentir envidia de mí si supieran el placer total que yo sentía. Ella, la doctora, comprendió muy bien cuando se lo expliqué. Sí, puede ser que a veces fuera un poco dura o irónica. Frank me decía que no tenía cara de perplejidad. Hemos llegado a Voces de nuestro tiempo. Este espacio incorpora a distintos escritores cada semana para que nos enseñen sus propuestas o recuerden a otros autores desde la poesía. Así, las escritoras que hoy nos acompañan son Helena Caorsi, Yusara Nodari desde Brasil y Alba María Riverón. Escuchemos atentamente a estas voces de nuestro tiempo porque tienen mucho para contarnos. Bueno, después de la introducción de Daniel, vamos a comenzar con voces y lo haremos con la poesía de Helena Caorsi, que los invito a escuchar. Que me parece adecuada. Bueno, esta se llama Fin del amor y dice: cuando muere el amor ya no hay magia alrededor. Todo es gris como lo era antes y sin aquel embrujo que todo embellecía, el mundo retorna a ser monótono y frío. Tienes ese toque que todo lo transforma y otro color das a las más banales cosas que a tu alrededor cobran vida, parece que te hablan y te sonríen y te olvidas de la vida y su monotonía. Pero la magia terminó y el mundo que te rodeaba transformado ha vuelto a ser gris, frío e indiferente. Y es que algo pasó, sí, la magia terminó. Ahora vamos a continuar con otra hermosa poesía, pero en la voz de Alba Marina Riverón, que también los invito a escuchar. ¿Qué umbral de energía disonante impactó en su alma dejándola sola, territorio de fluir seco? En un ángel sin custodia, el universo se esconde para no recuperar el equilibrio, y una madre que ruega a un Dios que no se ve. Y para finalizar este segmento del programa, les trajimos la voz de Yusara Nodari. Los dejo con Yusara. Antigas lembranças. Yusara Nodari Lucena, Brasil. Meu poema nos dois idiomas, português e espanhol. Antigas lembranças. Tantas coisas inúteis nós guardamos que apenas para nós fazem sentido. Todas elas minúsculas lembranças, mas com enorme valor estimativo. Temos sempre na mente nossa música, a flor seca na página de um livro. Numa gaveta, um cálice em pedaços. Versos líricos
num caderno antigo. Tantas coisas inúteis nós guardamos, mas com enorme valor estimativo. Antiguos recuerdos. Traducción del escritor uruguayo Nelson Guerra. Tantas coisas inúteis guardamos que nadie entenderia seu sentido. Todas ellas minúsculas lembranças, mas de enorme valor estimativo. Nuestra mente revive essas canções. La flor seca en la página de un libro. En su caja, una copa hecha pedazos. Versos líricos en un cuaderno antiguo. Tantas coisas inúteis guardamos, mas de enorme valor estimativo. Gracias a todos los socios y amigos que participaron de este segmento del programa y que colaboran semana a semana con sus hermosos trabajos. Muchas gracias. Y llegamos al último segmento del programa, al novedoso refrán de azafrán. Hoy mi compañero nos sorprenderá con una frase del escritor, filósofo, historiador y abogado francés, y les voy a dar una pista: el hijo pródigo. Ya se dieron cuenta de quién les hablo, ¿no? Bueno, los dejo con Voltaire en la voz de Daniel. Bien, Nisa, gracias por tu presentación. Aquí, una vez más, al cierre del programa con el refrán de azafrán. Y la frase de hoy gira en este sentido. El hombre es libre en el momento que desea serlo. Esta frase la dijo Voltaire, este escritor francés nacido en 1694, que estaba harto de muchas cosas que sucedían en su país. Criticaba tanto a los que estaban en el poder como a los que no hacían nada. Criticaba la publicación de libros sin calidad editorial, criticaba la bajeza de las acciones y decisiones políticas y, por supuesto, al bandidaje que se esparcía por toda Francia y a los oportunistas de la cultura que deshonraban a la literatura. En sus obras Voltaire defendió la libertad. De allí esta frase: el hombre es libre en el momento que desea serlo. Desde el poema dedicado a Juana de Arco, a su novela corta, Cándido, Voltaire busca sacudir las almas dormidas por el dogma impartido desde la Iglesia, que por entonces era muy dura con las personas. En esta frase hay dos conceptos: la libertad y el deseo. La libertad es nuestra capacidad de obrar sin ningún tipo de impedimentos. Es nuestra capacidad de autorregularnos según las leyes que determinan el balance justo o el equilibrio que debe existir para que una sociedad pueda desarrollarse en armonía. Partamos de la base de que el ser humano es un ser social y como tal necesita de un grupo que, no importa el número, puede ser desde una tribu a una gran metrópoli, pero el ser humano necesitaba desde
desde tiempos inmemoriales de definir posturas, normas, elaborar leyes que contemplaran a todos, porque ¿de qué sirve la libertad si estamos solos? El concepto de libertad abarca distintas áreas, por ejemplo, la libertad de elección, la libertad de culto y la libertad de expresión, como para centrarnos en tres grandes aspectos. Porque la libertad, dentro de las características que posee, contiene la capacidad de elección que todos tenemos y donde debemos ser cuidadosos, porque la libertad o su ejercicio implica la ausencia de esclavitud. Muchas veces defender la libertad nos trae un gran dolor de cabeza. Ha sido así siempre, y las reglas que hoy les mencionaba han sido también un motivo para que la libertad sea el foco del problema. ¿Pero por qué sucede esto? Porque aplicar la libertad da mucho margen para que nos expresemos, y allí es donde algunos no terminan de ponderar su valioso y profundo significado y se concentran en aspectos o en aquellos puntos en que quedan prohibidas algunas cosas que se regulan justamente de lo que explicaba recién, desde las leyes, desde las normas o de los estatutos, según donde gire, donde orbite todo esto. Hay que comprender que las normativas que regulan una sociedad están para orientarnos a todos. Ese es el tema, orientarnos a todos en nuestras acciones para que la actividad general sea en armonía, porque la libertad exige responsabilidades que siempre van a contemplar la libertad del otro. Pero ¿qué sucede cuando entendemos que el camino general no es el adecuado? Entonces, si uno cree que es tan autónomo, que puede comprender la libertad desde otra perspectiva, lo mejor será irse solo y vivir según su propia expresión de libertad, sin complicarle la vida al otro, porque eso es la libertad, es tener el criterio de entender lo más básico de la libertad, que es la libertad en sí misma, tal como se siente en la mente y en el corazón, sin condicionarse uno ni condicionar a los demás. Al principio les había mencionado que el deseo también estaba implícito acá, porque el deseo es la frase de Voltaire, está allí, es que lo que nos indica la voluntad de ir hacia algo. Aquí hay una intencionalidad consciente que, cuando está acompañada de una búsqueda, en este caso la búsqueda de la libertad, necesariamente habrá que acompañar el deseo de los demás. Es por eso que la frase de Voltaire nos dice lo siguiente: el hombre es libre en el momento que desee serlo. Amigos, ha sido de nuestro agrado haber realizado el programa de hoy para todos ustedes. Le mandamos saludos a nuestros compañeros de trabajo en la Asociación Uruguaya de Escritores. Y recuerden que tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Le agradecemos a todos aquellos que participaron hoy en el programa. A Teresa Corondi en el diván, a María García Marichal en Autores en Ciudadela, a Patricia Morán en Escritores en Otras Tierras, a David Trueba, director de Vivir con los Ojos Cerrados en Radio Cine, a Claudia Rossi en Teatro en Red 21, a Lena Caorsi, Yusara Noradi y Alba María Riverón, que nos acompañaron en Voces de Nuestro Tiempo. Y en el cierre, al filósofo Voltaire en el refrán de Azafrán.
Mi nombre es Daniel Fernández Corge y junto a Nisa Todaro le decimos gracias. Nos reencontramos la próxima semana en Esto es Arte. Because I told you